Fe es creer lo que no se ve. Y la recompensa es ver lo que uno cree. Muy buenas noches, católicos informados. Bienvenidos a este tercer programa de la cuarta temporada de Un Café con Tres de Fe, el cual recibimos con un fuerte aplauso. Mi nombre es Jessica de la Cruz y en esta noche me encuentro acompañada de mi colega y amiga Astrid Cabrera. Astrid, buenas noches. Buenas noches, Jessica. Me da mucho gusto compartir la mesa contigo y con todos los católicos informados que ya se están sumando a esta transmisión. Y bueno, durante esta noche vamos a tocar temáticas muy exquisitas para nuestra fe y como bien pudieron notar en nuestras redes sociales, se subió el menú durante el día y vamos a tocar principalmente dos segmentos, dos temáticas, una carga de fe y orando y confiando. El primer segmento estará a cargo de Astrid y de una servidora. El segundo segmento estará a cargo de Alejandra Villegas. Tendremos una carga de fe que va a compartirnos nuestro hermano Rolando Tobit y la oración estará a cargo de Katia Elizabeth Ortega. Así es, Jessica, y también como ya es costumbre, tenemos nuestras preguntas en Twitter, pero también en nuestra red social de Instagram. Y en esta ocasión solamente es una pregunta que dice así: ¿qué frase en latín significa creer a Dios? Inciso A, credere deum. Inciso B, credere in deum. Inciso C, credere deo. Inciso D, credere in deo. A lo largo de la temática vamos a estar dando las respuestas de esta pregunta, pero si alguno ya la sabe, vaya a contestarla en esta red social. Y vamos a dar ya inicio al primer segmento que va a estar a cargo de Astrid Cabrera, de una servidora, y lleva por título Creer en Dios y creer a Dios. Bueno, vamos a recibirlo también con un fuerte aplauso. Jessy, como ya bien lo dijiste, vamos a dar inicio con esta primer temática diciendo la frase creo en Dios, que esta frase es la primera de nuestra profesión de fe y es la más fundamental. Creer en Dios, el único, y amarlo con todo nuestro ser, significa, según el Catecismo de la Iglesia Católica, reconocer su grandeza y su majestad. Creer en Dios es vivir en acción de gracias. Si Dios es el único, eso quiere decir que todo lo que nosotros recibimos y poseemos nos ha sido dado por Él. Porque dime, Catolín, ¿qué tienes tú que no te haya sido dado? También creer en Dios es reconocer la unidad y la dignidad de todos los hombres. Es usar bien de todas las cosas. La fe en Dios nos lleva a usar aquello que no es Dios para acercarnos a Dios y también nos ayuda a hacer a un lado aquellas cosas que nos alejan de Dios. Como decía San Nicolás de Flue, Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me aleja de ti. Señor mío y Dios mío, dame todo lo que me acerca a ti. Señor mío y Dios mío, despójame de mí mismo para haberme dado de todo a ti. Creer en Dios es confiar en Él en todas las circunstancias, aun a pesar de que en nuestras vidas haya adversidades. O en palabras de Santa Teresa, digamos: quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Pero aquí, Catolins, vamos a cuestionarnos algo muy importante. ¿Nosotros creemos en Dios o le creemos a Dios? Y bueno, esta es la pregunta de partida para esta temática que vamos a estar compartiéndoles durante esta noche. Y para comenzar, me gustaría que nosotros, Catolins, trajéramos a nuestra mente la carta de Santiago, especialmente la cita de Santiago, capítulo 2, versículos del 14 al 19, en la cual se nos dice que la fe sin obras está muerta. Y en esta misma cita bíblica se nos dice que los demonios tienen fe. Sí, Catolins, como acaban de escuchar, los demonios también creen, aunque quizá de una manera muy diferente a la nuestra. Por eso, ante esta situación, vamos a traer a nuestra mente también dos verbos griegos que nos van a ayudar a poder comprender mejor toda esta cita bíblica y que cabe también mencionar que es dentro de toda la Sagrada Escritura el único momento donde se utilizan y para lo cual vamos a presentarles una primera lámina y estos verbos griegos son el primero pisteiein y el segundo phrisein. El verbo pisteiein es el verbo que usa el apóstol y no es distinto del que se designa también cuando se habla del creer de los fieles. Por ejemplo, cuando Jesús se dirige al jefe de la sinagoga, cuando su hija muere y resucita, le dice:
No temas, solamente ten fe. En esta ocasión también se utiliza el verbo pisteyein. Y pues podríamos decir que pisteyein se refiere al creer de los fieles. Y en lo que respecta al verbo frisein, este hace referencia al creer de los demonios. Esta palabra como tal significa miedo, estremecimiento, frialdad, lo cual nos dice que los demonios sí creen, pero no con el calor que lo hace un cristiano. Su creencia está llena de miedo, porque se encuentra totalmente fuera del amor. Cabe decir también, lo que les acaba de compartir, que esta palabra frisein únicamente en esta cita bíblica se utiliza. Y lo que nos concierne a nosotros respecto a esta cita de Santiago no es el contraste entre la fe y las obras como normalmente lo escuchamos, sino el contraste entre una fe y otra fe. De hecho, esta epístola de Santiago tiene una gran, se contrasta, muy de frente con la epístola de Pablo, especialmente en Romanos 3:28, donde se dice que el hombre es justificado por su fe. Esto también lo retoma Lutero como base de la sola fides que él proclama y no toma en cuenta la carta de Santiago. Pero bueno, Catolins, no vamos a tomar este tema durante esta noche. La fe de la cual nos habla Santiago no se trata de un movimiento voluntario, no es un creer en algo o en un creerle a alguien. Se trata de una certeza especulativa, de la certeza de una idea, pero de que nosotros creemos totalmente que esto es verdadero. Y siguiendo por esta misma línea, Beda el Venerable retoma la distinción entre estos dos términos, pisteyein y frisein, pero lo hace diciéndolo así, que ahorita también en pantalla les va a aparecer la siguiente lámina. Credere illum y credere in illum. Credere illum significa creer algo. Los demonios pueden creer que Dios es, pueden creer que lo que sale de su boca es verdad, pero credere in illum es creer en algo. En este caso, creer en Dios, y esto implica ir hacia Él. Porque los que aman a Dios creen en Dios y lo reflejan con su vida y con sus actos. Es necesario ir hacia Él, y esto implica salir de nosotros mismos por amor, ya que una persona que ama tiene puesto su corazón y su espíritu totalmente en su bien amado, incluso por encima de sí mismo. Creer en Dios es ir hacia el amor, vivir del amor. Esto es lo que se dice de credere in illum, pero que también lo podríamos decir del pisteyein, el creer de los fieles. De esta forma podemos decir entonces que los demonios no creen en o dentro de Dios, sino fuera de Él. Es decir, que ellos no tienen amor. Ellos no van hacia Dios, incluso ellos quieren alejarse de Dios. Pero cuidado aquí, Catolins, porque nosotros podemos caer en esto. Podemos decir que creemos en lo que Dios está diciendo, pero no nos vemos movidos en nuestra voluntad por querer ir hacia Él, por querer corresponderle a ese amor que Él nos tiene, y nos quedamos en nuestra mundanidad, así como lo hacen los demonios. Y también a nosotros nos puede suceder esto, que no vamos hacia Dios, nos encontramos lejos de Él y como bien has dicho, nos quedamos únicamente en la mundanidad, en la tierra y nos cuesta acercarnos a Él. Solamente, pues justamente caemos en este frisein del cual hemos hablado, donde creemos pero no estamos cerca de Dios. Y ahora, para que nos quede aún más claro, San Agustín nos va a ayudar dando unos ejemplos bíblicos donde se utilizan estos verbos en dos frases idénticas que también se están ya mostrando en la pantalla. Las dos frases de la Biblia en donde encontramos esto es cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, y es contrastada con la que cuando los demonios dicen, sabemos quién eres, el Hijo de Dios, el Santo de Dios. Y nosotros podemos decir, no, pues es que Pedro dijo lo mismo que dicen los demonios. Entonces, ¿qué sucede en esta situación? Y ante esta cuestión, San Agustín responde que sí, son las mismas palabras, pero no es el mismo espíritu. Y nosotros, ¿cómo podemos comprobar justamente que lo que Pedro dijo no se dijo de la misma forma en la que lo dijeron los demonios? Y es que Pedro lo dijo con la fe de los cristianos, y la fe de los cristianos tiene dilección. ¿Y qué significa la palabra dilección? Dilección significa amar algo o amar a alguien. Y en este caso estamos hablando de amar a Dios. Nosotros estamos buscando adherirnos a Cristo, y este era el espíritu que Pedro tenía.
Y por su parte los demonios, las palabras que ellos comentan no tenían para nada dirección, ellos no tenían amor. Incluso como hemos dicho, ellos lo que buscaban era alejarse de Cristo, alejarlo a Él. Y también es bueno poner en contexto justamente esta cita, porque antes de que los demonios dijeran, nosotros sabemos quién eres tú, ellos le dijeron, ¿qué tenemos nosotros contigo? ¿Has venido a destruirnos antes del tiempo señalado? Por eso es muy importante tener en cuenta que es muy diferente confesar a Cristo para nosotros atarnos a Cristo, y otra cosa muy diferente es confesar a Cristo para arrojarlo lejos de nosotros. Por eso, Catolín, si reducimos nuestra fe a una mera afirmación, o sea, si solamente decimos Jesús es el Hijo de Dios, esto no basta para salvarnos. No todo el que diga Padre entrará en el reino de los cielos. Jesús nos los dijo, porque no solamente hay que confesar que Cristo es Dios, sino que hay que unirse a Él. ¿O acaso solamente basta esa confesión o es necesario una adhesión? Porque muchos pueden conocer a Jesús y saber lo que Él dice, pero solamente lo confiesan con su boca y su corazón no está dentro de ellos. Hasta aquí, Catolins, hay que subrayar que el objeto de la fe es Dios uno y trino que se revela a sí mismo en Cristo, y el motivo de la fe es la autoridad del Dios revelante. Y bueno, ante esto, Santo Tomás de Aquino, que es doctor angélico de la Iglesia, añade mayor precisión al tema y también a la terminología que estamos utilizando. Él desglosa justamente el término pisteiein, así que por el momento vamos a dejar a un lado el frisein. ¿Y cómo lo hace? Muy bien, pues como están viendo en pantalla, él nos presenta 3 diferentes formas de creer, por decirlo de alguna forma. Él, en primer lugar, nos presenta el credere in Deum, que significa creer en Dios o hacia Dios. Después, el credere Deum, que es un creer que tal es Dios. Y finalmente, él añade el credere Deo, que significa creer a Dios. Y justamente aquí se responde la pregunta de Twitter, para los que están atentos al tema. ¿Y qué significa credere in Deum? Como tal significa, como ya les hemos dicho, creer en Dios o creer hacia Dios. Y este término tiene como objeto de la fe desde el punto de vista final, aquello que realiza, por ejemplo, la bienaventuranza, aquella que dice, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Es que nosotros creemos verdaderamente que seremos consolados, pero no en esta vida terrena, sino en la vida eterna, en la vida trascendental. Es que nosotros también creemos que Dios es la meta final de nuestra fe, es la meta final de este camino por el cual nosotros nos encontramos. Dios es el destinatario de nuestra fe. El segundo concepto de credere Deum significa creer que tal es Dios. Y en este caso, el objeto de la fe se considera desde el punto de vista material. Y vamos a explicar un poco esto. El objeto material es aquello que se cree. Para el Vaticano I, el objeto material de la fe constituyen todas aquellas verdades reveladas o misterios transmitidos por la Escritura y por la tradición. Por eso el concepto credere Deum, o creer que tal es Dios, manifiesta el carácter teocéntrico de la fe, es decir, se cree en Dios, que existe Dios, que Dios es el fundamento y el centro de nuestra fe. Un ejemplo de ello podría ser cuando nosotros creemos que Jesús está presente en la hostia consagrada y que Jesús es Dios. Y respecto al último término, que es el credere Deo, y que hace referencia a creer a Dios, este tiene como objeto de la fe desde el punto de vista formal, es decir, aquello que motiva a conocer la autoridad de Dios que se ha revelado. Nosotros creemos en un Dios que es único y que es trino. Y bueno, Él se nos ha revelado por medio de la persona de Cristo Jesús. ¿Y por qué? Porque justamente esta es la profesión de fe de nosotros los cristianos. Es la fe del misterio de Cristo Trino y de los demás misterios que nosotros conocemos dentro de nuestra fe y que se nos ha revelado a la humanidad. Dios se reveló y es un misterio, pero nosotros creemos en este misterio. Y únicamente lo podremos conocer por revelación divina. O bien, si Dios mismo quiere iluminar nuestra inteligencia, nuestra pobre inteligencia. El credere Deo es más que simplemente confiar en Dios. Es reconocer que Dios es el fundamento de nuestra fe y también que nosotros creemos porque Él lo ha atestiguado. Y ya una vez explicados estos 3 conceptos, vamos a retomar el primero, credere in Deum,
en donde el objeto de la fe pone en movimiento la voluntad. ¿Por qué? Porque como Jessy nos decía, credere in Deum significa creer en ir hacia Dios. Entonces va a mover nuestra voluntad en ir hacia Él, en esforzarnos por buscar aquellas cosas que nos lleven hacia Dios. Sin embargo, en los otros dos, el objeto de la fe concierne a la inteligencia y se va a manifestar de dos maneras: quod creditur y quo creditur. Quod creditur es como aquello en lo que creemos y quo creditur es aquello por lo que creemos. Sin embargo, aquí hay que hacer un paréntesis porque en lo que respecta a recordemos que los demonios también creen, pero el motivo de la fe demoníaca va a ser diferente al motivo de la fe teologal. En lo que respecta a la fe teologal, el motivo de esta fe surge a partir de Dios que se ha revelado. El Eterno mismo ilumina la inteligencia y la lleva a acoger la revelación que supera sus fuerzas naturales. Es el don por el cual nosotros somos capaces de reconocer a Dios. En la fe demoníaca hay que tener en cuenta que los demonios no quieren que nada los sobrepase, ni en voluntad, ni en inteligencia. Ellos creen a partir de su propia penetración de espíritu. Los milagros que hace Jesús y las palabras que salen de su boca les bastan para decir que Él es Dios. Los demonios ven muchos de los indicios claros de las enseñanzas de la iglesia y eso les basta para creer que estos vienen de Dios. Sin embargo, hay que tener claro que ellos no poseen una visión beatífica, porque creer no es ver, sino conocer por mediación de signos o de testimonios. Lo mismo que nosotros creemos que una persona asesinó a otra por todas las pruebas y por todos los testimonios que hay, a pesar de que nosotros no hubiéramos estado en tal accidente, pero creemos que así pasó justamente por todas estas pruebas que existen, de esa misma forma los demonios creen que Jesús es Dios. En los demonios la fe no es un don de la gracia, sino que ellos creen por su inteligencia natural. Así como los demonios podrían descifrar un jeroglífico por su propia inteligencia, la naturaleza humana no podría descifrarlo, solamente podría romperse la cabeza. Es por eso que ellos creen. Y como decía San Agustín, tal vez sí son las mismas palabras, pero es diferente espíritu. Ellos creen por el saber, por el placer de saberlo todo. Ellos conocen simplemente por posesión. Ellos también lo hacen porque son iluminados a pesar de que esta luz, es muy elevada, a ellos no los deslumbra ni los traspasa. Y bueno, además de estos tres, creer, credere in Deum, credere Deum y credere Deo, San Marcos propone desde el comienzo de su evangelio una cuarta posibilidad, que es credere in Deo. Y significa creer en Dios, pero no en el sentido de ir hacia Él, sino de encontrarse dentro de Él, como en el hueco de su mano. Y específicamente se nos habla en la cita de Marcos 1:15, en la cual se dice, convertíos y creed en el Evangelio. Y bueno, hablando de la construcción de esta palabra, credere in Deo, se nos explica que está conformada por el creer en griego, que es pisteio, por la preposición en latín de en, que es in, y por el sustantivo o dativo. Y esto da como resultado justamente esto, creer dentro de. Y es chistoso porque también como con el friseín, únicamente dentro de todas las sagradas escrituras, el credere in Deo solamente se comenta y solamente aparece en la Biblia, en esta cita bíblica. Y quizá para nosotros pueda sonar un poco extraño cómo yo puedo creer desde dentro de alguien. Pues de la misma forma, etimológicamente y gramaticalmente, esto es un error. Pero este barbarismo para el mundo, para nosotros como católicos, es una finura divina. Porque Jesús le dice también a la gramática lo que opera verdaderamente en nuestra fe. Y es el Espíritu Santo, su infusión en nuestros corazones, que Él se asemeja culturalmente, como bien dice el lenguaje de Moisés, que se entromete en el lenguaje de Esquilo. Cuando Jesús dice, creed y
convertidos y creed en el Evangelio, es como si nos dijeran, dejen su actitud de encerramiento y déjense sobrepasar por el Espíritu Santo. Conviértanse y entren dentro de Dios. El demonio sabe sin duda que Jesús es Dios, pero no está en Dios. La infusión del Espíritu Santo en el corazón del hombre es lo que lo hace creer dentro de Dios, como ya nos decía Jessie. Y ante esta posibilidad el diablo no quiere saber nada, porque no solamente basta confesar a Dios, sino que hay que predicarlo y vivir de y para Dios. Y esto no lo hace el demonio, pero nosotros sí debemos hacerlo. Y quizá podríamos tomar el ejemplo de los músicos, quienes bien sabrán que no es lo mismo únicamente cantar o tocar un instrumento por costumbre o porque se sabe en la canción. No es lo mismo que adentrarse en lo que están cantando, que adentrarse en lo que están tocando. De esta misma forma también nosotros podemos diferenciar el poder encontrarnos fuera de Dios y encontrarnos dentro de Dios. Por eso, Catolins, después de haber hecho la distinción tan específica de creer en Dios y creer a Dios, y después de haber utilizado tantos vocablos y después de haber que nos apoyamos de estos doctores de la iglesia, ¿qué es lo que queremos? Queremos hacerlos reflexionar y también reflexionar nosotros de cómo estamos viviendo nuestra fe. ¿Solamente de dientes para afuera, solamente la confesamos en una sola afirmación o realmente vivimos dentro de Jesús y lo demostramos con nuestras obras, con nuestra vida? Recordemos que la fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre ante la iniciativa que Dios cuando se revela. Y bueno, es que la fe, como bien nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, no es un acto aislado. De la misma forma en la que nadie puede creer solo, y de la misma forma en la que nadie puede vivir solo, nadie se ha dado a sí mismo la fe la hemos recibido de otros, y de esa misma forma en la que el creyente la ha recibido, debe transmitirla. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a los otros de nuestra fe, porque cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros, y por mi fe yo contribuyo también a sostener la fe de los demás. Dice el Catecismo que el acto de fe del creyente no se detiene en el enunciado, sino en la realidad enunciada y anunciada. Por eso nosotros que hemos creído ya en Dios debemos demostrarlo también con obras. La fe en Dios nos mueve a volvernos solo a Él como nuestro primer origen y nuestro fin último, y a no preferir nada fuera de Él. Y bueno, Catolins, como ya les hemos dicho durante toda esta temática, una vez que ya hemos creído en Dios, que hemos también actuado con obras, que todas estas palabras han penetrado en nuestros corazones, estamos llamados a transmitirlo. No hay que dejar pasar todas estas palabras que les estamos diciendo. Hay que nosotros enseñar a aquellos que todavía no conocen como tal qué es Dios. Hay que también asombrarnos de todas estas formas en las cuales Dios nos permite que nosotros podamos creer en Él. Hay que buscar la forma de nosotros también creer desde dentro de Él mismo, y como lo dice el Evangelio de San Marcos al final, pues de su Evangelio, Cristo da el mandato misionero y les dice les dice a los apóstoles, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer se condenará. Así que aquellos que crean, o sea, que tengan el pistein, serán salvados, pero aquellos que no crean o que crean con un frisein serán condenados. Hay que tener presente esto. Catolins, la fe hay que confesarla, testimoniarla y difundirla. Y en este sentido debemos preguntarnos cómo lo estamos haciendo, como verdaderos creyentes y testigos del amor de Dios, o lo estamos haciendo como los demonios. Esperamos que esta temática les haya ayudado y que también fortalezcamos nuestra fe y realmente creamos en Dios. Muchas gracias, Catolins, por habernos acompañado en esta temática. Vamos a despedirla también con un fuerte aplauso. Y antes de pasar al siguiente segmento, también queremos recordarles nuestra venta de café y de tazas, que como ustedes ya saben, tenemos diferentes gramajes, que es para desde 250 gramos, de 500 gramos y de 1 kilo, y lo tenemos en presentación para cafetera
y para olla. Así que si alguno de ustedes también quiere degustar la fe con este rico café de Un Café con Tres de Fe, lo pueden tener. También tenemos a la venta nuestras tazas y las revistas por si alguno de ustedes no lo han adquirido, para que también apoyen a este proyecto, que sabemos que lo principal es su oración y se los agradecemos, pero también si alguno de ustedes puede ayudarnos en el aspecto material, pues se los agradeceríamos para poder darles una mejor calidad en estas transmisiones y en todos los proyectos que estamos realizando. Y bueno, vamos a pasar a un segmento que sabemos que les gusta mucho. Esta es una carga de fe, la cual está a cargo de Rolando Tobit Bonilla y nos va a hablar sobre la vida devota. Vamos a recibirlo también con un fuerte aplauso. Hola a todos los católicos informados que nos están acompañando. Qué alegría que estén con nosotros, y esta es una carga de fe. En los próximos días vamos a estar celebrando a un gran santo, San Francisco de Sales. Y tiene un libro muy bonito del cual vamos a hacer el día de hoy una reflexión, vamos a hablar hoy de la vida devota, y van a ser 3 puntos de los que les quiero comentar. Esto solo es una introducción, Catherine, y si te interesa su libro, lo puedes encontrar en PDF en internet. Vamos a hablar del primer punto de la vida devota, que es la descripción de la vida devota. ¿Qué es una vida devota? Fíjense que San Francisco de Sales, al principio del texto, comenta que los pequeños errores que no se logran corregir en las empresas, con el tiempo ya no se van a corregir en un principio, se van a hacer más grandes, y así como nosotros en una vida devota debemos corregir pronto y al principio de nuestra conversión esos pequeños errores. De lo contrario, pues se nos hará más difícil en un futuro. Tenemos que saber qué es una vida devota y tenemos que ver los peligros de lo que no es una vida devota, que podemos más bien hacer cuestiones más supersticiosas, dice San Francisco de Sales. Cada uno pinta la vida devota como mejor le parece. Y pone unos ejemplos bastante claros, Catolins. A ver, pon mucha atención. Dice, el que es aficionado al ayuno tendrá por muy devoto a los que ayunan, pero le costará mucho, pues, quitar el rencor que hay en su corazón. Otro ejemplo, otro sacará limosna para dárselo a los pobres, pero le costará mucho perdonar a sus enemigos. Otro ejemplo, otro perdonará a sus enemigos, pero no pagará sus deudas, sino hasta que se vea obligado por la justicia. ¿Ven cómo cada uno ve una devoción en las cuestiones que mejor le convienen? Pon mucha atención, Catherine. Hay un ejemplo bíblico muy bonito, y es cuando Saúl pues va a buscar a David. La gente de Saúl busca a David, si lo recuerdas. Y Micol, pues para engañarlos, pone una estatua, y le pone una sábana y algunas otras cosas para decirles, miren, ahí está Saúl, ya está enfermo, y los despista. Así, muchas personas se cubren con ciertas acciones exteriores propias de la devoción, y el mundo cree que son devotas y espirituales en verdad, pero en realidad no son más que estatuas y apariencias de la devoción. Vivir una verdadera devoción presupone, Catolins, el amor a Dios, más que cualquier otro amor. Presupone el amor. Fíjate muy bien en estos 3 puntitos. 1. Cuando el amor divino embellece nuestras almas, se llama gracia. Cuando nos da fuerza para hacer el bien, se llama caridad. Y el tercero, pero cuando llega a un tal grado de perfección que no solo nos hace obrar bien, sino que además, ojo, con cuidado, frecuencia y prontitud, entonces se llama devoción. Te repito, con cuidado, frecuencia y prontitud, eso se llama devoción. Aquí pone unos ejemplos y pues parodia un poco con los animales. Pone a 3. Dice, las avestruces pues nunca vuelan. Y estos son como los pecadores que pues no van a llegar a Dios ni siquiera con las obras.
ni con buenas acciones, se van a quedar en un plano terrenal. Pon un segundo ejemplo, las gallinas de vez en cuando vuelan, se elevan un poquito, como que van haciendo la lucha, pero no se elevan. Esto se refiere a las personas que buenas, pero que todavía no alcanzan ese grado de devoción hacia Dios y son lentas para elevarse. Y hay una tercera, habla de las águilas, de las palomas, de las golondrinas que vuelan alto, con frecuencia, que son veloces. Esas son las personas que vuelan hacia Dios con frecuencia, prontitud y por las alturas. Qué interesante. ¿Con qué animal te identificas tú, Catherine? La devoción, dice aquí, no es más que una agilidad y una viveza espiritual por cuyo medio la caridad hace sus obras en nosotros o nosotros por ella, pronta y afectuosamente. Qué bonito, ¿verdad, Catherine? Fíjate que para ser devotos uno tiene que, cumplir y hacer cumplir los mandamientos de Dios. El más claro es el de la caridad. Y la caridad en todas sus dimensiones. Ojo, no como en un principio vimos, en una caridad que me acomode a mí, sino la verdadera, en toda la dimensión que Cristo nos ha enseñado. Así que hay que actuar prontos, catolins, activos y diligentes. ¿Sí? Pero fíjate que también la devoción no solo se queda aquí, sino también cuando nos hacemos personas más devotas, pues nace en nuestro corazón. Dios pone en nuestro corazón hacer aquellas cosas que no nos habían pedido y hacer aquellas cosas que se nos inspiran, no quedarse en una pasividad. Ese es el primer punto donde estamos describiendo qué es la devoción. Vamos al segundo punto. El segundo punto es propiedad y excelencia de la devoción. Aquí San Francisco de Sales nos habla que cuando los israelitas iban a conquistar la tierra prometida, pues que algunos los desanimaban y decían, no, allá hay gigantes y se devoran a las personas y el ambiente es muy dañino, es insoportable, te vas a rendir con el tiempo. ¿A qué te suena esto? Pues fíjate, que el mundo así habla de la gente devota. Mira, son fríos, tristes, no tienen tiempo, andan amargados, nos buscan desanimar. Pero así como José y Caleb aseguraron que no era buena, y no solo era buena y bella esa tierra, sino que había de ser dulce y agradable, así, por obra del Espíritu Santo, la devoción no solo será bella, será alegre, será esa perfección de acercarnos con Cristo. El mundo ve que la gente ayuna, ora, hace sacrificios, se esfuerza, va a visitar enfermos, vive la castidad, no se deja llevar por las pasiones y solo ve eso. ¡Ah, cuánto sufren! Pero los cristianos debemos ver más, que no son nuestras fuerzas, sino que es la gracia de Dios la que nos ayuda a ver eso con otros ojos. Así los santos nos hacen ver, pensemos en los santos, que dieron su vida, que sufrieron martirio. Claro que son cosas difíciles y que humanamente nos cuestan. Pensemos en la llama, en el fuego, en la rueda, en la espada. Pero cuando uno es devoto, cuando los santos son devotos, aprendieron a ver en eso la alegría, en ser perfume, en ser flores. En esas espadas que los atravesaban, se gozaban, porque eran devotos, porque superaba un intelecto y una capacidad humana. Así nosotros aprendamos a ver nuestras preocupaciones como flores de la devoción. Tercero y último punto, la devoción es conveniente a toda clase de vocaciones y profesiones. Ojo aquí, catolins, en la creación Dios nos mandó a las plantas y cada uno da frutos, pues dependiendo de la planta. Así, cada uno en su realidad, en su vocación, dará frutos de la devoción de diferente manera. Los casados, los que viven una vida consagrada, sacerdotes, etc. Así, pues no sería correcto decir que todos deben hacerlo de la misma manera. Dios, dentro de la doctrina de la Iglesia, nos va inspirando a cada uno esos rasgos de la devoción. Así como las abejas cuando van a una flor no la destruyen, sino que agarran el polen,
Así será la vida devota, nos acercará a Dios y no lo destruirá, al contrario, no destruirá el mundo, sino que lo embellecerá. La devoción embellecerá en nosotros esta calidad cristiana. Por último, Catolins, te quiero decir que dice San Francisco de Sales, que es un error, una herejía, querer desterrar la vida devota de los ambientes en los que estamos. Ojo aquí, dice, más que un error es una herejía, porque pone un ejemplo, San José fue devoto en la carpintería, Santa Ana, Santa Mónica, Marta fueron devotas en la casa, y así podríamos decir muchísimos más ejemplos. Catolins, vivamos una devoción, acerquémonos a Dios y no nos desanimemos. Muchas gracias, esta fue Una Carga de Fe y yo soy Rolando Tobit. Despedimos a Rolando Tobit con un fuerte aplauso. Qué excelente carga de fe que realmente nos hace reflexionar en cómo estamos viviendo nuestra devoción, si realmente lo estamos haciendo bien o no. Y me recuerda también una frase de Santa Teresa de Calcuta que dice: la fe en acción es amor y el amor en acción es servicio. Así que hagamos todo con amor a Dios en lo secreto, que el Padre que ve en lo secreto nos los recompensará. Y bueno, Jessica, antes de pasar al siguiente segmento, vamos a dar lectura de los comentarios de todos los Catolins que nos están viendo a través de la transmisión. Mandamos saludos a Sandra Luz López, a Geli Bonilla, a Flor Zabaleta, a Lucina Brindis, a Juan José Sánchez y hasta Cadereyta en Nuevo León. Y respecto de la primer temática, nos dice Luz de Jesús: muy interesante tema, chicas, bendiciones para cada uno de ustedes, mis oraciones por sus proyectos. Tony Gallardo, hermosa reflexión, gracias. Y respecto a la carga de fe, Luz de Jesús nos dice: bendiciones para ti, Rolando Tobit, y a todos los jóvenes de Catolin, mis oraciones por ustedes. Muchísimas gracias a todos y los invitamos a que se sigan conectando en esta transmisión, porque todavía nos queda una temática que también va a estar nos va a llenar mucho en nuestra fe y que también ahorita vamos a dar inicio con ella. Así es, Astrid. Bueno, vamos ya a comenzar con este segundo segmento, el cual está a cargo de Alejandra Villegas y lleva por título Creo, aumenta mi poca fe. La recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas noches, Catolins. Muy buenas noches, Jessie, Astrid. Estoy muy agradecida con Dios de poder estar aquí con todos ustedes y desde luego también con el productor Rolando Tobit por haberme considerado para dar esta segunda temática. Muy buenas noches, Alejandra. Qué gusto y qué placer poder tenerte aquí en esta noche y nos gustaría ya poder comenzar con este tema que nos vas a compartir. Muchas gracias, Jessie. Pues bien, ya hace unos momentos en un primer segmento ustedes nos compartían que los demonios también creen en Dios, que los demonios también pues creen así como nosotros creemos, obviamente de diferente manera, ¿no? Pero también que coinciden en esta parte de creer. ¿Qué es lo que pasa siguiendo en esta línea de hablar de algunos aspectos en los que coincidimos quizás con aparentemente con lo que también el demonio lo tiene, ¿no? Bueno, quiero en este sentido retomar que ya una vez que ustedes nos han explicado y nos han compartido de esa forma en la que creen los demonios también en Dios, quiero compartirles que no solamente creen, sino que también los demonios oran al Señor. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero que pensemos específicamente en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, versículo 31, en donde se nos dice que los demonios le suplicaron al Señor que no fueran echados al abismo. Cuando le dicen la palabrita suplicar, quiero que nos detengamos en esto, tiene como significado también rezar. Por tanto, entonces estamos respaldando esto que les estoy diciendo, ¿verdad? Porque de esta manera entendemos que los demonios le rezaron al Señor para que no fueran enviados al abismo. Una respuesta ante esta súplica que hacen los demonios se nos da en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, versículo 12, cuando ahí mismo el evangelista nos dice, y por tanto
los demonios no fueron arrojados al abismo, sino que fueron enviados a los puercos. Y quiero decirles con esto, Catolins, que así como el Verbo encarnado baja del cielo para permanecer con nosotros, lo mismo hace el demonio cuando quiere subir del infierno, quiere permanecer aquí en la tierra con cada uno de nosotros para acecharnos. Y con esto que les digo de San Marcos, quiero entonces contextualizar que no solamente los demonios le oraron al Señor, sino que también el Señor escuchó esa súplica que hicieron, escuchó esa oración. Entonces, cuando el Señor escucha esta oración, ¿qué es lo que hace el demonio en sí? Pues quiere ser arrojado a los puercos. ¿Por qué? Porque ahí va a encontrar comodidad, ahí va a encontrar estabilidad, ahí no va a padecer. Y por lo contrario, si él no era arrojado, pues entonces iba a caminar en un seguimiento con nuestro Señor Jesucristo, y ese seguimiento implica también un camino de cruz, un camino de renuncia, pero también sobre todo ese camino de Calvario. Esta parte trae consigo también que desde luego nosotros, quiero reflexionar en esta parte, también en muchas ocasiones caemos en lo mismo. Cuando nosotros estamos orándole al Señor y le decimos que queremos amar su voluntad en nuestras vidas, a veces caemos en esa parte de comodidad, porque cuando llega el momento, muchas gracias, del acechamiento, cuando llega el momento de la tormenta, de la prueba, ¿qué es lo que hacemos? Pues ya no queremos continuar, ¿verdad? Porque nos empieza a dar miedo, nos empieza a atemorizar y nos empieza también, desde luego, pues a sacar de esa comodidad en la que estábamos. Hace unos días acabamos de vivir ese gran misterio de la Navidad. Y este gran misterio de la Navidad lo traigo ahorita porque con esto también ejemplificamos esto que les estoy diciendo. El misterio de la Navidad, lo que el demonio trata o quiere hacer insistentemente en esta parte es que nosotros, nuestra mirada esté íntimamente y únicamente fija en lo que es el establo. ¿Qué es esto? Que nosotros solamente veamos esa alegría que hay en ese establo, contemplemos al niño Jesús nacido, contemplemos esa ternura de María Santísima y de San José, y ahí solamente nos quedemos. Es decir, que no veamos más allá de lo que implica ese seguimiento de nuestro Señor Jesús. Por eso es que cuando nosotros descubrimos esto, nosotros nos encontramos en ese fango, y ese fango nos dice que hay un cielo a nuestra medida, que hay una santidad a nuestra medida, que hay no solamente eso, sino que hay algo cómodo que ahí nos permite encontrar aparentemente pues la voluntad del Señor, pero no es así, simplemente es que estamos haciendo lo que nosotros queremos. Y esto también nos lleva a que nosotros obviamente descubramos que nos estamos conformando con esas bellotitas y estamos dejando de nuestra vista, o alejando más bien de nuestra vista, esa hostia radiante. Por tanto, entonces podemos decir que no solamente los demonios oraron, sino también esas súplicas fueron escuchadas. Más adelante, en el mismo Evangelio de San Marcos, se nos narra, Catolins, que cuando ellos fueron enviados, los demonios inmundos fueron enviados a los puercos, ¿qué es lo que ocurre? Los puercos subieron al precipicio y se aventaron al mar, ¿no? Y cuando se avientan, ¿qué es lo que pasa aquí? Muy sutilmente nos enseña el demonio, o nos quiere disfrazar más bien esto. ¿Qué es lo que pasa? Que nos quiere decir que entonces fue un acto supremo de fe, que fue un martirio, porque ellos testificaron que el Señor era el Mesías, y no es así. Lo que realmente se está viendo en esto es que se está caricaturizando a lo que es el martirio, porque el martirio, como bien recordamos, es un acto supremo de fe y no es un suicidio. Por tanto, entonces, ¿qué entendemos aquí? Que pues el demonio es muy sutil con todo lo que planea, ¿verdad? Entonces, un ejemplo más al respecto de esto es específicamente también en la parábola del sembrador. La parábola del sembrador nos dice lo siguiente, que los que están a lo largo del camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos, palabra de Dios. Y aquí hay un verbo específico al que quiero hacer referencia. Este verbo es airo. Este verbo tiene la traducción en llevarse, en levantar del suelo, en apropiarse. Por tanto, podemos decir que Satanás no destruye la palabra de Dios, sino más bien lo que hace es metabolizarla orgullosamente, es decir, adaptarla a su manera, ¿verdad? En este sentido,
¿qué es lo que trata de hacer él? Que la palabra de Dios no germine en nuestros corazones, que el trigo de mostaza sea cambiado por una manzana gigante en donde no respete su tamaño y en donde nosotros tampoco tengamos más visibilidad para poder ver más allá. ¿Y qué es lo que trata también de hacer Satanás? Pues obviamente que nosotros entendamos que el éxito no viene de la gracia divina, sino que el éxito obtenido es por nuestros propios méritos. Sin embargo, Catonins, cada uno de nosotros debemos de recordar que la palabra de Dios tiene eficacia y que basta con que nuestras almas estén dispuestas para poder entonces superar cada obstáculo y que esa palabra germine en nuestros corazones. El demonio quiere que la fe se quede en nuestra cabeza y que no baje a nuestros corazones. Y bueno, respecto a lo que comentas de la palabra, también recuerdo pues el pasaje de Jesús en el desierto, cuando el demonio pues quiso modificar la palabra del Antiguo Testamento de Dios y darle un significado totalmente diferente para que Jesús cayera en tentación. Y para eso, pues, bueno, Él era Dios, pero nosotros somos pecadores y por eso hay que pedir la gracia del Espíritu Santo para poder comprender justamente las Sagradas Escrituras. Muy bien, Jessy. Y siempre hay que estar permanentemente en oración, atentos en cada momento de tentación, porque ahí es donde más somos acechados por el demonio. Ahora, un segundo aspecto, Catonins, es que los demonios, como bien ustedes lo decían hace un momento, tienen fe también y que con esta fe también resaltamos la incredulidad que han tenido los discípulos. El Evangelio de San Marcos nuevamente nos dice que la fe de los demonios es tan fuerte que la fe que tienen los hombres pues corresponde básicamente a la de una fe que corresponde a pobres diablos. Entonces, en este sentido, diciendo lo siguiente, traigo ahorita a que tengamos presente algunos ejemplos. ¿Por qué los discípulos también tuvieron incredulidad o por qué se dice esto? Bueno, quiero concentrarme específicamente en unos pasajes evangélicos donde algunos parientes, también se nos narra ahí en los evangelios, dudaron de Jesús, dudaron de que Él era el Hijo de Dios, dudaron de Él. Y los parientes, no solamente los discípulos, sino que también parientes dudaron de él. Dudaron a tal extremo que lo llegaron a nombrar Belzebul. Y que para que nosotros recordemos quién es Belzebul, pues es el dios de las moscas y que a quien los judíos también llamaban así como Satanás, ¿no? Entonces, no solamente los discípulos también dudaron, tuvieron incredulidad, sino también familiares, ¿no? Parientes cercanos. Cuando nosotros pudiéramos pensar quizás en algún momento, ¿y por qué los discípulos dudaron? ¿Y cómo fue esto? ¿Por qué temieron de que el Señor los dejaba solos? ¿Por qué no creyeron? ¿Por qué a pesar de que ellos vieron que el Señor predicó, que el Señor les explicó las parábolas, que el Señor sanó, que el Señor obró milagros, cómo es que ellos pudieron pues haber dudado de su poder? Pero sin embargo pasó. Porque cuando nos dicen las Sagradas Escrituras también que cuando llegó la tempestad, ¿qué es lo que pasa? Ellos tienen miedo, ¿no? Ellos se empiezan a atemorizar y lo que ocurre es que nuestro Señor les pregunta, ¿cómo no tienen fe? Y cuando el Señor entonces calma las aguas, calma la tempestad, calma el viento, ¿qué es lo que pasa? Ellos hasta dicen, ¿y quién es este? Que hasta las aguas y el viento le obedecen. Porque dudaron, tuvieron incredulidad de todo lo que el Señor les decía, a pesar de que ya lo habían visto obrar. Y recordar también, como lo que decíamos en nuestra temática, que cuando una persona tiene su corazón duro, tiene un encerramiento, no deja que el Espíritu Santo penetre y por lo tanto, pues no deja que su fe aumente. Entonces, por eso podemos ver también que muchas veces los discípulos no creen, porque aún tienen su corazón cerrado a la acción del Espíritu Santo, a la acción de esa voz de Dios que les habla y les explica todo esto. Y muy bien lo acabas de decir, Astrid, porque esto es lo que quiero resaltar. A veces estamos cegados, a veces tenemos un corazón que poco a poco vamos endureciendo y eso es lo que no permite que nosotros creamos en lo que nuestro Señor nos ha dicho. Un ejemplo por ahorita lo que estamos viviendo. Estamos ahorita enfrentando esto de la pandemia, ciertamente. ¿Y qué es lo que pasa? Nos estamos cegando, que si el virus ya mató a tantas personas, que si ya nos pusieron la vacuna, que si ya llegó a México, etcétera. Y que,
no tenemos nuestra fe puesta en quien tiene el poder absoluto, en quien tiene el poder omnipotente, que es Dios nuestro creador. Y nos perdemos fácilmente, ¿no? Nos dejamos llevar por esas actitudes y caemos como los discípulos en incredulidad. Los discípulos aún así, aunque tuvieron incredulidad, no les bastó solamente este momento, presentaron también algunos otros, como por ejemplo la multiplicación de los panes. Allí también ellos dudaron del poder de nuestro Señor Jesucristo, de que nuestro Señor podía multiplicar esos panes para alimentar a esa multitud de gente que había ahí. Y no con eso conforme, sino que también hay otros ejemplos en donde se nos narra esta incredulidad. Por ejemplo, la segunda multiplicación, pudiéramos decir, bueno, pues ya vieron, ¿no? Que sí el Señor tuvo el poder y obviamente Él ayudó para que alimentaran y solventaran los panes para toda la multitud. Pues ya una segunda multiplicación iba a pasar lo mismo, ¿no? ¿Qué pasó? No. Lo mismo, o sea, dudaron también ellos. ¿Cuántas veces nosotros también hemos dudado de ese poder de nuestro Señor? En estos momentos, como te decía, Catherine, ¿cuántas veces con esto que estamos viviendo nos perdemos de la mirada de Él y tenemos nuestra mirada puesta en otras cosas? Aprendamos que debemos de tener siempre nuestra mirada puesta en Él y de no tener miedo y no dudar de lo que Él nos ha dicho, que estará con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Finalmente, hay otros ejemplos más, como cuando también en la resurrección a María Magdalena, Santa María no le creen, ¿verdad? También, y pues nuevamente caen a lo mismo, ¿no? Obviamente el Señor, a pesar de todo eso, deja todo para poderles decir nuevamente por qué no tienen fe. Necesitamos tener fe, Cátonis. Y finalmente quiero ya caer a lo que es específicamente todo el contexto de esta temática, que es también connotada el satanismo pontificial. Fíjense, Catolins, que cuando nosotros nos referimos a alguna estructura, solemos decir que lo que está en medio es lo que hace más fuerte, ¿no? O sea, lo que está más fuerte. Y por eso está en medio, porque eso va a dar consolidación a toda la demás estructura. Ahora, con esto, en las Sagradas Escrituras pasa lo mismo. Cuando nosotros llegamos a la mitad de cada libro, por así decirlo, hay algo en medio que de algunos, no de todos, pero sí de algunos, que nos enseñan específicamente pues que eso es lo más fuerte, ¿no? De ese libro. Por ejemplo, en el libro del Éxodo, ¿qué es lo que hay en medio? El Decálogo. Así es. En el libro de Samuel, en la carta de Samuel, ¿qué es lo que hay en medio? El arrepentimiento de David. El arrepentimiento de David. Y finalmente, en el Sermón de la Montaña, ¿qué es lo que hay en medio? El Padre Nuestro. El Padre Nuestro. ¿Qué es lo que hay en medio de San Marcos? Del libro de San Marcos, del Evangelio de San Marcos. Es la profesión de fe de Pedro, en donde pues Jesús le dice que Dios lo ha iluminado, como le dice, aléjate de mí, Así Satanás. Eso es lo que ocurre en San Marcos. Y quiero que nos detengamos específicamente en esta cita, donde, como bien lo dijiste, Jessy, pues Pedro profesa su fe, pero a la vez Jesús mismo le dice, aléjate de mí, Satanás, ¿no? Entonces, esta cita, cuando la recordamos, está Jesús con sus discípulos y ¿qué es lo que ocurre? Jesús le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y sus discípulos, y Pedro le contesta, tú eres el Cristo, ¿no? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces, nuestro Señor, ¿qué empieza a decir? Pues yo voy a padecer mucho, voy a sufrir mucho, yo seré también matado y voy a resucitar a los 3 días. ¿Y qué es lo que hace Pedro? No, Señor, pues yo me imagino, ¿no? Que en ese momento no lo dice así tal cual las Sagradas Escrituras, pero sí me imagino que la de haber dicho, ¿cómo es que tú vas a padecer mucho? O sea, tú siendo el Hijo de Dios vas a morir martirizado. No, eso no puede ser posible. Por eso el Señor lo reprende y a su vez el Señor le dice, aléjate de mí. Con esto es que quiero decirles, Catolins, que en estos momentos cuando Pedro dice esto, pues es evidente que Pedro no sentía los mismos sentimientos que sentía Jesús siendo Dios. Y en muchas ocasiones así nos suele pasar a nosotros. No sentimos los mismos sentimientos que tiene nuestro Señor. ¿Por qué? Porque decimos aceptar la voluntad del Señor, pero cuando viene la voluntad del Señor en una enfermedad, en una falta de empleo, en una situación difícil, en una ruptura familiar, etcétera, decimos no, ya ahí
ya no, ya aunque sea tu voluntad, pero no quiero, no puedo. De esta manera, cayendo nuevamente a este ejemplo de Pedro, pues aquí él acaba de ser instituido como príncipe de los apóstoles, pero también se ve rebajado como el príncipe de las tinieblas. Y aquí quiero hacer acotación específicamente en una palabra que es va de retro. Esta palabra va de retro tiene como significado aléjate, retrocede, apártate. Y esta palabra, nuestro Señor Jesucristo no solamente se la dice a Pedro, sino también la dice en el monte de las tentaciones cuando está precisamente con Satanás. Pero, ojo aquí, hay una diferencia clara y quiero que pongan mucha atención. ¿Cuál es la diferencia? Cuando el Señor le dice a Pedro, va de retro, aléjate, retrocede, le dice no le dice nunca que se vaya, o sea, que se aleje totalmente, no, sino que le dice, ponte atrás de mí, aléjate y vete atrás de mí, ahí quédate, nunca le dice vete. ¿Y qué es lo que pasa cuando se encuentra en el monte de las tentaciones? A Satanás le dice, va de retro, pero apártate, o sea, vete de aquí, no te quiero aquí cerca, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabía que entonces de esta manera Pedro iba a poder entender que el seguimiento del Señor, como bien nos lo dice también San Lucas en el capítulo 9, pues comprende una renuncia de sí mismo, un detrás del Señor, un en pos del Señor, como bien nos lo dice ahí, ¿no? Por tanto es librarse del enemigo, porque sabemos que el enemigo es malo, es corrompido y es muy perverso y de nada sirve que esté cerca. En esta interpelación hay un autor que quiero citarlo, Jacques Maritain, que nos dice que explica un poco más a profundidad esta referencia que hace en este sentido nuestro Señor Jesucristo cuando le dice a Pedro que se aleje, y nos explica él que él cree que el Evangelio no nos quiere destacar específicamente la debilidad humana, sino porque ya había bastado pues con las 3 negaciones que Pedro había tenido y con eso ya había bastado ese mostrar esa debilidad humana, sino más bien lo que quiere, dice él, que lo que le parece que quiere decir esta relación es que nos quiere enseñar Dios que tengamos cuidado con aquellas partes de los peligros de la soberbia. Es decir, que tengamos cuidado con creernos nosotros más, con decir hasta en ese momento de cuando estoy yo predicando o cuando estoy yo diciendo algo de nuestro Señor Jesucristo, que yo puedo ser Dios o que yo soy más que Dios o que yo tengo la razón porque yo lo estoy diciendo. Hay que tener cuidado con esos egoísmos, con esta parte de la soberbia. Recordemos que al Señor esto no le agrada y lo que le agrada son los corazones humildes. A su vez, entonces el mismo autor nos dice que lo que Jesús asimila en esa mundanidad es por lo tanto a la que le gustaría apañar la cruz para transformarla en una tumbona, es decir, en un infierno mismo. Lo que quiere corromper es que ya incluso ya no exista esa cruz, ya no existe ese calvario, sino que quiere hacer conocer a todos nosotros también que esa cruz es una crueldad realmente vivirla. Y nos lleva, por tanto, a vivir una compasión sentimental. Entonces empezamos o caemos en esta parte de que, pues sí, contemplamos a nuestro Señor porque pues mira, lo pobrecito fue flagelado, fue crucificado y caemos de que, me siento triste porque pues ya es más parte sentimental, ¿no? En este mismo sentido, otro autor nos comenta, que se llama Heidegger, nos comenta que la forma más contemporánea de dar muerte al filósofo es hacerlo célebre. Nos dice también a su vez que nada más eficaz existe para neutralizar al sabio que hacer de él, pues people, hacer de él una estrella, no un agente, una estrella en los medios. Y por eso es que una vez que nosotros hemos escuchado la palabra del Señor y la llevamos también a la práctica y la compartimos con los demás, pues no debemos de creernos como que ya lo sabemos todo y que estamos también en esa parte del éxito, ¿verdad? En este sentido, Catolins, el mismo autor resalta que es mucho más importante
reconocer que esa incredulidad que tuvieron por tanto los discípulos vale mucho más que la fe que tienen los demonios. Hace días acabamos de escuchar también en el Evangelio el pasaje donde se nos dice del leproso. Y el Señor le advierte, ¿no? Le dice duramente que no vaya y que diga lo que acaba de pasar. Pero ¿qué es lo que pasa? El leproso va y cuenta todo, ¿no? Entonces al Señor, aunque haya pasado esas cosas, pues las deja a un lado, ¿no? O sea, y no se fija en eso, no se fija y no se concentra solamente en ello. Por eso hoy, con toda esta temática, espero que cada uno de nosotros en casa reflexionemos y que sigamos, si no es que bastaron estos minutos, porque es muy corto pensar, que nosotros tengamos ciertamente conciencia de que así como nosotros también creemos, también oramos, también tenemos fe, también creemos en que nuestro Señor es el poderoso, así también el demonio sabe a quién se está afrontando, el demonio sabe realmente quién es Dios. Y esto nos lleva a pensar cómo cierto ateísmo puede ser en el fondo menos malo que el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Catolins, no basta solamente pues tener la fe, sino también obrar, no basta solamente quedarnos ahí. Por eso también es necesario que todos los días nosotros le digamos a nuestro Señor que creemos, pero que nos ayude para que aumente nuestra poca fe. Y como muy bien nos dices, pues es ese creer en Cristo y testimoniarlo con las obras, pero no solamente obras para quedar bien con los demás, sino obras en lo secreto, como bien lo decía, obras para agradar a Dios, porque solamente así es como realmente vivimos nuestra fe y como vamos a contribuir en la fe de los demás. Y pues lo que nos comentabas, que pues nos debe de doler, ¿no? Que incluso pues el demonio conoce y cree más en Dios que nosotros mismos, que tenemos ya los testimonios de sangre literalmente también, de muchos mártires, muchas pruebas, y ni aún así creemos en Dios, terminamos de creer en muchas ocasiones en Él. Y también recordaba, ¿no? Aquel programa en el cual José Pablo decía que pues los que ya conocemos ya no tenemos disculpa, pero por eso pues cuando pecamos hay que pedir la misericordia de Dios, hay que ir a pedirle perdón por todos pues esas dudas que también nosotros hemos tenido pues con Él en lo que a Él respecta. Y yo creo que ahorita como hijos de Dios estamos invitados no solamente pues a quedarnos con eso, ¿no? Sino también porque hemos visto, hemos oído, sino a testimoniar que Él es el Todopoderoso. Y más en estos tiempos, como les decía yo, lo que estamos viviendo, llevarlo y decirle a todos que nuestro Señor es la esperanza y que debemos de tener nuestra mirada puesta en Él. Muchísimas gracias Ale, por esta temática. La despedimos con un fuerte aplauso. Gracias. Y como ya lo hemos venido diciendo durante todo el programa, solamente podemos creer en Dios por la gracia del Espíritu Santo. Y por eso es necesario pedirla. ¿Y dónde la vamos a pedir? En la oración. Y por eso ya vamos a pasar a esta siguiente sección en donde vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a tener esa gracia de creer en Él, de demostrarlo con nuestras obras, pero con unas obras con un corazón puro y con un corazón sincero. Por eso vamos a darle la bienvenida a nuestra colega y amiga Katy Ortega, que está a cargo de esta sección de Orando y Confiando. La recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas noches a todos los católicos informados que nos siguen acompañando hasta estos momentos del programa. Como bien lo han comentado las conductoras, estamos listos para iniciar la oración de esta noche con la gracia del Espíritu Santo. Así que vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, bendito y alabado seas en esta noche. Queremos darte las gracias, Señor, por cada una de las palabras que has depositado en los corazones, en las bocas de todas las personas que han participado el día de hoy, donde han buscado la forma de hablarnos más sobre la fe, de hablarnos más sobre el creer en ti, de hablarnos sobre la vida devota,
decirnos cuáles son aquellos ejemplos que también nosotros tenemos que seguir para poder estar más cerca de ti, para estar en tu presencia. Porque el creer en ti, Señor, implica una adhesión, implica el ser uno contigo. El creer en ti, Señor, es algo más allá de tener un mero conocimiento, que es importante ciertamente para nuestra fe formarnos, conocer más sobre tu palabra. Pero la fe y el creer en ti, Señor, no se basa únicamente en predicar, porque la fe se puede predicar, pero lo más importante es practicarla. Y es a lo que tú nos invitas también, Señor, en esta noche, a que podamos profundizar un poco más en ti, meditando un poco sobre aquellos personajes en tu evangelio, a los que tú les decías, no temas, soy yo. O como aquel hombre que en algún momento llegó a decir que no estaba seguro de su fe y que Jesús le dijo, ¿crees de verdad que puedo hacer este milagro? Y aquel hombre dijo, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Hoy también, Señor, queremos usar las mismas palabras de aquel hombre porque podemos decir creer en ti en situaciones pues buenas, Señor, en las que a veces nos puede ir muy bien, pero cuando viene la enfermedad, cuando viene la cruz, cuando viene la pandemia, el virus, el desempleo, la soledad, tal vez ahí ya no nos es tan fácil, Señor, decir que creemos en ti. Tal vez estamos pasando situaciones así, tal vez no, y por eso no podemos decir con sinceridad cómo responderíamos. Pero lo que sí sabemos es que te necesitamos y queremos decirte, creo, pero aumenta mi fe. Porque solamente con tu gracia tú me vas a poder ayudar a vivir como un verdadero cristiano. Porque la fe conlleva dos cosas también, la esperanza. Esperar en ti, esperar en un Dios uno y trino. Y la confianza de abandonarnos en tus benditas manos. De abandonarnos así como tantos santos decían, como Teresita nos decía, en los brazos de un Padre. Así quieres, Señor, que te busquemos, que te amemos, que te comuniquemos con los demás, Señor. Y también ayúdanos a recordar cada día que es importante que conozcamos en qué creemos. Por eso danos esa sed de alimentarnos de las Sagradas Escrituras. Danos esa sed de buscar la vida de los santos, de aprender un poco más del catecismo, de profundizar un poco más en el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso que recitamos cada domingo en la Eucaristía. Al momento de rezar el rosario, en la coronilla, cuando decimos ese credo de los apóstoles, ayúdanos, Señor, a meditar un poco más en aquellas palabras y no solo eso, sino en buscar hacerlas vida, entenderlas, pedir tu gracia para que nos ayudes a poder adherirnos a ti. El mismo Jesús, en algún momento en uno de sus discursos, en el Evangelio de San Juan decía, ¿crees en Dios? Creed en mí. Porque era uno con el Padre, porque tenía esa misma magnitud del creer en Dios y creer en Jesús, porque son uno solo y con la gracia del Espíritu Santo se nos concede esa fe, ese regalo que el Señor nos da. Te damos gracias, Señor, y queremos en esta noche también darle las gracias a María Santísima porque intercede por este programa, porque intercede por cada miembro del equipo, porque intercede por todos aquellos que nos están sintonizando y que también María nos invita a todos a en esa fe esperar y confiar en el Señor. Gracias, María Santísima, porque tú eres ese modelo de fe. En esta noche, María, queremos poner en tus benditas manos y en las manos de tu Hijo Jesucristo las intenciones de aquellos católicos informados que nos han escrito con el deseo, con la necesidad de que elevemos una oración
para que tú intercedas por cada uno de ellos. Queremos pedirte por Lilian Palmeros y por su salud, por la salud del señor Rodolfo Becerril. Te pedimos por la salud de Julio Rebolledo y para que puedan darle también el Señor fortaleza a su esposa y a su hija. Por la salud de Alberto Gutiérrez, por la salud de Rosario y Elizabeth Altamirano, por el señor Higinio Villegas Ramírez. Te pedimos por todas aquellas personas que están viviendo situaciones de dificultad en la salud. También te pedimos por la salud de Dayana Uribe, que tiene insuficiencia renal, para que puedas darle, Señor, la fe y puedan confiar en ti. Y a su vez por las almas del purgatorio. Y ayúdanos a nosotros para poder permanecer en oración por cada una de estas almas. Te pedimos por esta pandemia, por la crisis económica, pero de manera especial en esta noche te pedimos por todos aquellos que no creen en Dios, o por aquellos que dicen creer y quizá no conocen o no viven aquello que dicen predicar. Te pedimos por nosotros, que quizá estamos seguros de nuestra fe, pero a veces nos falta realmente demasiado, para que nos ayudes a vernos como tú nos ves y a ser transparentes. Gracias, Señor. Permite que todo lo aprendido el día de hoy pueda caer en tierra buena y dar mucho fruto, para que podamos recordar que la fe, más allá de predicarla, hay que practicarla. Bendito sea, Señor. Gracias, María. Gracias, Espíritu Santo. Gracias a todos los santos que interceden por nosotros. Y gracias a ti, Catolin, por unirte a esta oración. Ánimo. Amén. Muchas gracias, Katia. Te despedimos con un fuerte aplauso. También muchas gracias a ustedes, Catolins, por habernos acompañado durante todo este programa. Y bueno, finalmente les quiero compartir un último pensamiento de Chesterton, el cual dice que lo malo de que los hombres hayan dejado de creer en Dios no es que ya no crean en nada, sino que están dispuestos a creer en todo. Hay que tener cuidado, Catolins, y no perdamos nuestra fe. Quizá ante muchas circunstancias pareciera que Dios es eso, un misterio, pero hay que pedir esa gracia del Espíritu Santo, no para querer entenderlo, comprenderlo todo, sino para tener justamente esa fe que nos ayude a poder amarlo y entregarnos enteramente a Él. Muchas gracias, Catolins. Finalmente vamos a pasar a la lectura de los comentarios finales. Juan Contreras nos dice: gracias, Ale, por compartirnos esta temática, por darnos cuenta de la sutileza con la que actúa el demonio, para estar atentos y en oración. También Margot Hernández nos comenta: excelente temática, Alejandra Villegas, Dios te bendiga. Le mandamos saludos a Lilian Palmeros, a Silvia Lara, a Fina Azamar, Ángel Gutiérrez, Fernando Díaz, Luz García, Sandra Guerrero, Marta Vales y Chelo Navarro. Y finalmente Francisco Javier Monroy nos dice: Ale, vaya que la temática nos hará reflexionar en nuestro nivel de fe. Dios te bendiga. Y respecto a la única pregunta que tuvimos en Twitter y en Instagram, que dice ¿qué frase significa creer en Dios? La respuesta correcta es credere Deo, y en Twitter el inciso credere Deum, credere in Deum y credere Deo tuvieron un 33%, así que bueno, pues tenemos que estar más atentos también a las temáticas, pero en Instagram lo contestaron de manera correcta. La mayoría de las respuestas estuvieron en credere Deo, así que muchas felicidades y esperamos también que estos conceptos ya no se nos olviden, para que seamos católicos informados. Y bueno, sabemos que era una pregunta un poco difícil y diferente a otras, pero pues también es para poner en práctica esos conocimientos pues en teología. Y bueno, ya estamos llegando al final de este programa y primero les agradecemos a todos ustedes, Catolins, por habernos acompañado durante esta transmisión en vivo, por haberse quedado y escuchado las temáticas.
Les agradecemos como siempre por todo el apoyo que nos dan, por sus oraciones, por tenernos siempre presente dentro de esos rezos que ustedes hacen. Les recordamos, bueno, que cada miércoles a las 8 de la noche, Catolin está ofreciendo para todos ustedes estas transmisiones en vivos del programa de Un Café con 3 de Fe, para que dentro de 8 días también saben que tienen aquí su mesa reservada con todos nosotros. Y también, bueno, que se encuentren siempre al pendiente de todas nuestras redes sociales para que pues siempre puedan ver todo el contenido que Catolin está subiendo continuamente. También les recordamos de nuestros productos oficiales, por si alguno de ustedes quiere adquirirlos, nos mande algún mensaje o nos comente para que podamos también hacérselos llegar a ustedes. También el día de mañana les recordamos la transmisión que tenemos de la Hora Santa y la Eucaristía en la Rectoría de Nuestra Señora del Carmen, para que también puedan participar de esta celebración. Muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión de Un Café con 3 de Fe. Pedimos la cuenta porque esto fue Un Café con 3 de Fe.